Hola, hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video no muy común en este canal. Me alegra un montón tenerlos de nuevo acá, ya que aprenderemos muchísimas cosas. Les recuerdo que el día de hoy estaremos basándonos y comerciando en una estrategia con análisis técnico. En esta estrategia analizaremos todos los patrones del mercado, tanto ascendentes como descendentes. También analizaremos todas las velas y bueno, hoy tenemos un plus en la estrategia, y es que algunas personas no tienen un portátil o una computadora, pero sí todos tienen un smartphone, un iPhone en su bolsillo. Pueden sacarlo en cualquier momento y empezar a comerciar. Bueno, les cuento otra cosa, y es que el día de hoy empezaré mi comercio con $175. Intentaré, por supuesto, aumentarlo de 7 a 8 mil dólares. Así que si tú quieres ver todo este proceso, quédate hasta el final de este video. Comencemos. Bueno, y como puedes ver aquí desde el nivel de resistencia anteriormente, el precio hizo una reversión y eso quiere decir que comenzó a moverse hacia abajo. Por lo tanto, abriremos una operación en 2 minutos para bajar el precio. Como vemos, los principales máximos de precio en el gráfico se están disminuyendo y es aquí donde tenemos un movimiento descendente. Todos estos puntos indican que el precio tiene un buen potencial a la baja. Veamos cómo se cierra esta operación. Muy bien amigos, y como pueden ver, el precio se movió en nuestro escenario y nos mostró una disminución. Por lo tanto, nuestra primera operación nos trae beneficios. Bueno, no es un mal comienzo, así que continuemos. Como puedes ver, aquí tenemos una buena tendencia alcista y sugiero abrir una operación durante 2 minutos para aumentar el precio, ya que vemos que los principales mínimos de precio en el gráfico aumentan y el precio se mueve hacia arriba de manera bastante impulsiva y predominante con velas verdes. Entonces, es decir que todo esto nos hace entender que el precio tiene un buen potencial de crecimiento y creo que en un futuro próximo el precio continuará moviéndose hacia arriba en la tendencia alcista general. Veamos cómo se cierra esta operación. Bueno amigos, y nada mal, como pueden ver, el precio aquí nos mostró un pequeño crecimiento y por lo tanto esta operación se cerró por encima de nuestro punto de entrada. Usted y yo logramos obtener ganancias aquí, así que continuemos y busquemos otra situación. Entonces, como puedes ver, el precio hace un retroceso hacia arriba. Aquí sugiero volver a abrir una operación durante 2 minutos para aumentar el precio, dado que todavía hay espacio antes. Entonces, como pueden darse cuenta, el mercado y la tendencia en general es y sigue siendo alcista. También ahora, como puedes ver, estamos viendo que se forma una vela verde de forma impulsiva. Todos estos puntos indican que el precio tiene un buen potencial de crecimiento y por lo tanto el precio continuará moviéndose hacia arriba. Espero que 2 minutos sean más que suficientes. Veamos cómo se cierra la operación. Muy bien amigos, y como pueden ver, el precio se movió en nuestro escenario y es aquí donde mostró un buen crecimiento. Por lo tanto, usted y yo obtenemos un plus. 2 minutos fueron más que perfectos y bueno, les sugiero continuar y encontrar otro punto de entrada. Entonces, como puedes ver, a continuación nuevamente tenemos velas rojas en el gráfico, por lo que abriremos una operación para aumentar el precio, ya que vemos que el precio se mueve hacia arriba de manera más impulsiva y predominante con velas verdes. También aquí entramos en la operación en el retroceso del precio a la baja. Por lo tanto, en la parte superior el precio todavía tiene espacio para crecer y creo que el precio en un futuro próximo mostrará crecimiento. Aquí vamos a tratar de ganar dinero y veamos cómo se cierra esta operación.
Muy bien amigos, y como pueden ver el precio que tenemos acá mostró un buen crecimiento y esto nos trae un plus bastante seguro. Por lo tanto ya tenemos los primeros $1000 en el depósito. Este es un gran resultado y como puedes ver que a pesar de que la pantalla es bastante pequeña, el teléfono inteligente o smartphone también nos permite hacer y obtener ganancias de manera súper rápida y sencilla. Entonces sigamos y buscamos el siguiente punto de entrada. Aquí tenemos el precio que ha encontrado un nivel de resistencia y en este momento se acerca a él, por lo que abriremos una operación para aumentar el precio, ya que todavía hay suficiente espacio para el nivel marcado. Y después de un rebote hacia abajo, desde este nivel el precio hizo una reversión y mostró nuevamente un crecimiento, es decir que todos estos puntos indican que el precio todavía tiene un buen potencial para crecer. Y creo que en un futuro próximo el precio continuará moviéndose hacia arriba y romperá el nivel de resistencia. En este crecimiento, aquí usted y yo trataremos de ganar dinero, así que vamos a esperar el resultado de nuestra operación. Genial amigos, y como pueden ver el precio nos mostró un aumento, va más allá del nivel de resistencia y por lo tanto esta operación nos trae ganancias aquí. Bueno, te sugiero continuar y encontrar otro punto de entrada. Entonces, como puedes ver, el precio continúa manteniéndose cerca del nivel de resistencia, por lo que abriremos una operación para aumentar, dado que como puedes ver anteriormente, el precio hizo un rebote de este nivel, pero va más allá de sus límites. Aquí hemos formado una vela verde pulsada, es decir que todos estos puntos nos indican que el precio tiene un buen potencial de crecimiento. El precio continúa moviéndose hacia arriba en la tendencia general alcista. Veamos cómo se cierra esta operación. Entonces, como puedes ver, el precio finalmente hizo un retroceso hacia abajo y por lo tanto aquí nuestra operación no fue exitosa. Es decir que este acuerdo o esta operación resultó ser una pérdida. Pero esto no es nada terrible. Como te puedes dar cuenta, tenemos suficientes fondos en el depósito y también la mayoría de nuestras operaciones de hoy han funcionado muy bien. Es decir que como puedes ver, todavía tenemos muchísimas oportunidades de continuar con nuestro comercio, aumentar el depósito un poquito más. Así que continuemos y busquemos más situaciones comerciales en el mercado. Como puedes ver, aquí el precio hizo un nivel de soporte y anteriormente el precio hizo un rebote hacia arriba desde este nivel. Por lo tanto, como te das cuenta, abriremos una operación para aumentar el precio, dado que este nivel mantiene bien el precio y el precio ya ha hecho un rebote a la alza varias veces. Además, los principales mínimos de precios en el gráfico se vuelven más y más altos. Todos estos puntos indican que el precio tiene un buen potencial de crecimiento. Creo que en un futuro próximo el precio continuará moviéndose hacia arriba en la tendencia alcista general. Veamos cómo se cierra esta operación. Muy bien amigos, y como pueden ver, al principio el precio hizo un fuerte retroceso hacia abajo, pero luego comenzó a irse hacia arriba y así es donde se cierra con un lindo plus. Usted y yo hemos logrado cerrar casi por completo la pérdida anterior, así que vamos a continuar y busquemos otra situación. Entonces, como puedes ver, tenemos una tendencia a la baja y el precio ha hecho un rebote hacia arriba desde este nivel de soporte. Abriremos una operación a la baja ya que todavía hay suficiente espacio para el nivel marcado. Anteriormente el precio ya ha tocado este nivel varias veces y creo que en un futuro próximo el precio se moverá hacia abajo y tratar de tocar este nivel de nuevo. Veamos cómo se cierra esta operación. Muy bien amigos, y como pueden ver el precio se movió en nuestro escenario y hizo un impulso hacia abajo y tocó el nivel de soporte. Por lo tanto, este acuerdo y esta operación nos trae ganancias aquí. En el momento tenemos $3.500.
Eso quiere decir que nos estamos acercando a nuestro objetivo con muchísima confianza. Creo que 2 o 3 operaciones más y será suficiente, así que continuemos. Entonces, como puedes ver aquí, tenemos el precio moviéndose en una tendencia alcista. Por lo tanto, abriremos para bajar el precio. Como puedes ver anteriormente, el precio se movió hacia arriba de manera impulsiva, pero luego desde el nivel de resistencia el precio hizo un impulso hacia abajo. Además, ahora tenemos una vela roja pulsada en el gráfico, y es decir que todos estos puntos nos hacen entender que el precio tiene un buen potencial a la baja. Es decir, que creo que en un futuro próximo el precio se moverá hacia abajo. Espero que 2 minutos sean más que suficientes. Veamos cómo se cierra esta operación. Excelente, amigos, como pueden ver el precio mostró una buena disminución y aquí es donde nos muestra que hemos traído ganancias. Esto fue un plus seguro, 2 minutos fueron más que suficientes, así que sigamos continuando y buscando más situaciones en el mercado. Como puedes ver, el precio de nosotros mostró un crecimiento, así que aquí propongo abrir una operación para bajar el precio. Como vemos, aquí tenemos un movimiento a la baja y los principales máximos de precios están bajando. Además, el precio hacia abajo se mueve más impulsivamente y principalmente con velas rojas. Quiere decir que por lo tanto es más probable que en un futuro próximo el precio continúe moviéndose hacia abajo, ya que la tendencia bajista de esta manera se perfila. Veamos con usted cómo se cierra esta operación. Muy bien, amigos, como pueden darse cuenta, el precio mostró una buena disminución y aquí es donde obtenemos ganancias. Tenemos casi $8,000 en el depósito y con esto te sugiero finalizar nuestra operación el día de hoy. Hemos cumplido nuestro objetivo comercial y hoy negociando con usted usando nuestro teléfono, smartphone o simplemente un dispositivo móvil que te permita, incluso con esta pequeña pantalla, podemos encontrar muy buenos puntos de entrada. Recuerda que todo esto se genera con muchísima experiencia. Por supuesto, aquí te estoy dando una manera de que usted o tú que me estás viendo allí empieces a generar ingresos. También es importante dejar una cierta cantidad de fondos en el balance para que siempre tengas la oportunidad de continuar comerciando en caso de cualquier falla. Recuerden, las fallas no deben significar desmotivación, sino por el contrario, con la experiencia adecuada podrás empezar a comerciar, pero no te desanimes si tienes un fallo, 2 fallos o simplemente algunos fallos que se presenten en el camino. Esto es totalmente normal y bueno, eso ha sido todo por hoy. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. Como te puedes dar cuenta, incluso con una pantalla un poco pequeña puedes obtener ganancias. Se los prometo que en un futuro ni siquiera se darán cuenta que ya no están comerciando en un portátil o computadora, sino en su teléfono. Usen esto a su favor y recuerden que los errores hacen parte de la estrategia. También operaciones fallidas hacen parte de todo este proceso. No se desmotiven. Lo más importante es que continúen practicando. Esto realmente los llevará al éxito, así que continúen practicando. Un error no significa haberlo perdido todo, sino una experiencia más. Y bueno, el día de hoy ya me despido de ustedes. Muchas gracias por haber llegado, por supuesto, hasta el final de este video. No se te olvide que si quieres ser parte del mejor grupo en Telegram, comenta la palabra equipo. Y ya, eso ha sido todo. Los espero pronto, nos vemos pronto. Suscríbanse al canal.